Hola, soy María del Mar Val, cuentoterapeuta gestáltica. Vengo con el viernes de cuento. Y para hoy un cuento tradicional, que hace mucho tiempo que no contaba ninguno, y hoy me ha parecido encontrar uno que, bueno, me gusta explicar los cuentos tradicionales, que son los que llevan la magia dentro y que actúan sobre toda la persona. Espero que os guste. Está extraído de Cuentos Populares Españoles de José María Güelvenzu, de la editorial Siruela. Y el cuento en cuestión se titula El alfiletero de la Anjana. Espero que os guste. Y dice así. En Cantabria hay unas brujas llamadas anjanas que poseen grandes poderes y que premian a los buenos y castigan a los malos. Y también hay una especie de brujos que solamente piensan en hacer daño a la gente y que se llaman ojáncanos. Y son enemigos de siempre de las anjanas. Un día, una anjana perdió un alfiletero que tenía 4 alfileres con un brillante cada uno y 3 agujas de plata con un ojo de oro. Una pobre que andaba pidiendo limosna de pueblo en pueblo lo encontró, pero la alegría le duró poco porque enseguida pensó que si intentaba venderlo, todos pensarían que lo había robado. Así que, no sabiendo qué hacer con él, resolvió guardarlo. Esta pobre vivía con un hijo que le ayudaba a buscar el sustento, pero un día su hijo fue al monte y no volvió, porque lo había cogido un ojáncano. Desconsolada al ver que pasaban los días y su hijo no volvía, la pobre siguió pidiendo limosna y guardaba el alfiletero en su bolsillo, pero no sabía que su hijo lo había cogido un ojáncano, y lo creyó perdido y muerto, así que lo lloró amargamente, pues era el único hijo que tenía. Un día que andaba pidiendo, pasó ante una vieja que estaba cosiendo y justo al pasar la pobre, a la vieja se le rompió la aguja y le dijo a la pobre: ¿no tendrá usted una aguja por casualidad? La pobre lo pensó durante unos momentos y al fin le contestó: pues sí que tengo. Acabo de encontrarme un alfiletero que tiene 3, así que tome usted una. Y se la dio a la vieja. Siguió la pobre su camino y pasó delante de una muchacha muy guapa que estaba cosiendo y le sucedió lo mismo y le dio la segunda aguja del alfiletero. Y más tarde pasó junto a una niña que estaba cosiendo y ocurrió lo mismo y la pobre le dio la tercera aguja. Entonces ya solo quedaban los 3 alfileres en el alfiletero, pero sucedió que un poco más adelante se encontró con una mujer joven que se le había clavado una espina en el pie. Y la mujer le preguntó si no tendría un alfiler para ayudarla a sacarse la espina. Y claro, la pobre le dio uno de los alfileres. Y todavía volvió a encontrarse con otra muchacha que lloraba con desconsuelo porque se le había roto la falda de su vestido. Así que la pobre empleó sus 3 últimos alfileres en recomponer la falda y con esto se quedó el alfiletero vacío. Al final de su camino la llevó al río, pero no tenía puente por donde atravesar, así que empezó a caminar por la orilla, hasta encontrar en algún momento un vado. Y en estas oyó que el alfiletero le hablaba y le decía: «Apriétame a la orilla del río». La pobre hizo lo que el alfiletero le decía y de repente apareció un sólido madero cruzando el río de lado a lado y la pobre pasó sobre él y alcanzó la otra orilla y entonces el alfiletero le dijo: «Cada vez que desees algo o necesites ayuda, apriétame». La pobre siguió su camino, pero tuvo la mala suerte de no encontrar casa alguna donde poder llamar y la verdad es que empezó a sentir hambre. Entonces se acordó del alfiletero y se dijo: ¿y si el alfiletero me diera algo de comer? Apretó el alfiletero y en sus manos apareció un pan recién horneado,
por lo que, muy contenta, se lo comió mientras proseguía su camino. Luego, al poco tiempo, alcanzó a ver una casa a la que se dirigió sin demora para pedir una limosna. Pero en la casa solo había una mujer que estaba llorando desconsolada porque había perdido a su hija. Y ésta sí sabía que se la había arrebatado un ojáncano. Compadecida, la pobre le dijo que ella misma iría al bosque a ver si podía encontrar a su hija. Enseguida se acordó del alfiletero y, no sabiendo por dónde empezar a buscar, lo apretó fuertemente y apareció una corza con un lucero en la frente. La corza echó a andar y la pobre se fue tras ella hasta que el animal se detuvo ante una gran piedra. Y allí se quedó esperando. Desconcertada la pobre, pues volvió a apretar el alfiletero y apareció un martillo. Cogió el martillo y golpeó la piedra con todas sus fuerzas y ésta se rompió en pedazos y apareció la cueva del ojáncano. Entonces se adentró en ella, acompañada de la corza, y aunque la cueva estaba verdaderamente oscura, con el lucero de la frente de la corza se veía suficientemente el camino. Y recorrieron la cueva por todos los rincones hasta que en uno de ellos la pobre vio a un muchacho dormido y reconoció que era su hijo. Así que entonces supo que el ojáncano lo había robado. Lo despertó y se abrazaron con inmensa alegría. Y entonces los dos enseguida se apresuraron a salir de la cueva con la ayuda de la corza. Volvieron a casa de la mujer que lloraba la pérdida de su hija, pero entonces la pobre vio que ya no lloraba y reconoció por su porte que era una anjana. Y la anjana le dijo: «Esta es tu casa. Ahora, no dejes volver más al bosque a tu hijo sin cuidado. Y ahora aprieta por última vez el alfiletero». La pobre lo apretó y aparecieron 50 ovejas, 50 cabras y 6 vacas. Y así que terminaron de contarlas, vieron que la corza, la anjana y el alfiletero habían desaparecido. Y hasta aquí el cuento de El viernes te cuento. Espero que os haya gustado mucho y os espero en el próximo encuentro, corazones.